Sí, bueno, pues buen día a todos. Una disculpa por el retraso. Esto de la tecnología no tiene palabra. Vamos a iniciar la presentación del día de hoy. Continuamos con esta estrategia sobre lo que es prevención de morbi-mortalidad materna y perinatal. Damos la bienvenida a todos los asistentes, al personal de jurisdicción sanitaria de igual manera, jurisdicción Actopan. Contamos ya con la presencia de nuestra ponente del día de hoy. Ella es la doctora Teresa Avilés Hernández, es obstetra de nuestra unidad. La Y para primera esta es ocasión vamos a platicar sobre el búsqueda control de prenatal factores de riesgo. con de riesgo. Dejamos los micrófonos. Y bueno, dice que el control prenatal son todas las acciones médicas y asistenciales que se realizan en visitas programadas con la finalidad de prevenir, diagnosticar y tratar con oportunidad las complicaciones del embarazo, para así disminuir el riesgo materno y perinatal. El control prenatal debe de ser eficaz y eficiente y debe tener una cobertura máxima por encima del 90% de la población obstétrica. Esto es lo ideal. Aproximadamente el 70% de nuestra población obstétrica pues no tiene factores de riesgo. Sin embargo, bueno, ¿qué pasa con el 30% o 25% restante de nuestra población obstétrica? Pues padece de un embarazo de alto riesgo. Este término se indicó hace aproximadamente más de 3 décadas para llamar la atención sobre ese grupo de pacientes embarazadas que, bueno, que nos llama la atención, tienen un riesgo mayor de tener una mortalidad tanto materna como perinatal. Y bueno, eso es a lo que nos vamos a enfocar. ¿Cuáles son los objetivos? Bueno, primero que nada, hay que identificar los factores de riesgo, diagnosticar la edad gestacional, diagnosticar la condición fetal, la condición materna y sobre todo una educación a la madre. ¿Qué son los factores de riesgo? Bueno, son las características biológicas, ambientales o sociales que cuando se presenta se asocia con un aumento en la posibilidad de que la madre, el feto o ambos sufran daño. En cuanto a los características perinatales, bueno, tenemos la prematurez, la asfixia perinatal, sufrimientos fetales, malformaciones congénitas e infecciones. En cuanto a la madre, pues tenemos hemorragia obstétrica, estados hipertensivos, infecciones y enfermedades pregestacionales, como pues es pacientes con hiper o hipotiroidismo, pacientes con adictas a alguna sustancia tóxica, pero bueno, ahorita vamos a describir. Los factores de riesgo, bueno, ¿cómo vamos a investigar nuestros factores de riesgo en las pacientes embarazadas? Pues mediante una historia obstétrica. Esta historia obstétrica va a contener varios puntos, que va a ser muerte fetal, que si la paciente tiene 3 o más abortos, que es un aborto habitual, peso de nacimiento previo, que puede ser bajo, menor de 2,500 o más de 450 gramos, de más de 4,500 gramos, antecedente de parto prematuro, anomalías congénitas mayores, hospitalizaciones por preeclampsia o eclampsia en el último embarazo y si nuestra paciente tiene una cirugía uterina previa. En este caso, pues serían nuestras pacientes con más de 2 cesáreas, una cesárea iterativa o un periodo intergenético corto. Otro punto, pues sería investigar las complicaciones actuales de nuestra paciente embarazada. ¿Qué nos interesa? Pues si tiene una gestación múltiple, que son embarazos gemelares o más, una edad materna menor de 15 años o mayor de 40, como hemos visto en los extremos de la vida, una presión arterial diastólica igual o mayor a 90 en el momento de que nuestra paciente viene a control, que exista una presencia de sangrado. Esto pues ya nos está dando una idea de que probablemente haya alguna alteración a nivel de la placenta
en su inserción, estamos hablando de placentas previas o de un desprendimiento, todo depende de la edad gestacional que tenga nuestra paciente, o bien que tenga una masa pélvica. Actualmente se está observando que por la edad que vienen ya las pacientes añosas de más de 35 años, pues se está viendo que están presentando ya miomas uterinos o quistes de ovario, y entonces eso incrementa el riesgo de la mortalidad materna. Tenemos las patologías médicas, como son la diabetes, pacientes diabéticas, que es muy común en nuestra población, hipertensiones arteriales, que puede ser una hipertensión gestacional, una hipertensión crónica, que hayan desarrollado preeclampsia en el embarazo anterior, o bien que actualmente cursan con este diagnóstico, y también tengan patologías renales o cardíacas. Otras patologías, pues puede ser que tengan un síndrome anémico severo, que sean hipertiroideas, que padezcan de convulsiones epilépticas, que tengan abuso de sustancias como es el alcohol, tabaquismo y drogas, ya que esto repercute, tiene un impacto importante a nivel del producto. También se ha visto, actualmente se ha catalogado dentro de este grupo los factores socioeconómicos, como son pobreza extrema, pues son pacientes que vamos a encontrar sobre todo con trastornos alimenticios, desnutriciones severas, el analfabetismo, pues igualmente un problema en los pacientes que va ligado a toda la pobreza extrema, desnutrición, obesidad, y actualmente se han ligado a la violencia de género que sufren todavía nuestros pacientes embarazadas. En cuanto a la obesidad, pues sí es un factor de riesgo importante. Nuestras pacientes, la mayoría que vemos, pues ya sufren de una obesidad extrema, un índice de masas corporales por arriba de 25-30, y bueno, que en las pacientes obesas esto genera muchas complicaciones. Entonces, pues sí es importante ver todos esos estados nutricionales de nuestras pacientes y sobre todo orientarlas. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico de la edad gestacional? Bueno, pues primero que nada, en la primera visita a nuestra paciente, ¿qué es lo que tenemos que preguntar? La fecha de su último periodo menstrual. Aquí tenemos que ser bien insistentes en cuándo fue su fecha de último periodo menstrual, ya que muchas pacientes confunden un sangradito que se presenta cuando existe la implantación y muchas veces lo confunden con su fecha de última regla. Otra pregunta que debemos hacer, si se ha tenido algún control con un anticonceptivo, porque también eso nos dificulta tener la fecha exacta de nuestro último periodo menstrual. El tamaño uterino. Bueno, aquí también vamos a medir nuestro fondo uterino, que va de la sínfisis del pubis a nuestro útero, a nuestro fondo uterino. Ya el útero se vuelve un órgano abdominal a partir de las 12 semanas. A las 15 semanas se encuentra la mitad de la sínfisis del pubis y a nivel del ombligo, y a las 20 semanas pues está a nivel de cicatriz umbilical. Ya sabiendo esto, pues más o menos nos damos una idea de en qué semana tiene nuestra paciente de gestación. Un estudio paramédico importante es el ultrasonido. Es de suma importancia o es más confiable el ultrasonido que se realiza en el primer trimestre. Y ya que va perdiendo su confiabilidad ya en el tercer trimestre. ¿Por qué? Pues porque hay productos que pueden ser que sean de término, pero que tengan una restricción en el crecimiento, o bien productos inmaduros, pero que sean macrosómicos. Esto principalmente pues se da en las pacientes con diabetes. Y el cálculo de la fecha probable de parto. Ya una vez que tenemos nosotros bien establecidos nuestra fecha de último periodo menstrual y que sea confiable,
¿Cómo vamos a calcular la fecha probable de parto? Bueno, existe una reglita que es sumar 7 días, restar 3 meses y aumentar 1 año. Lo más fácil es sumar 7 días y aumentarle 9 meses, pero bueno, es la regla de Miguel, que es la que nos dice que se debe de realizar de esta manera. Bueno, ¿cómo vamos a diagnosticar que nuestro producto está bien? Obviamente vamos a escuchar los latidos cardíacos fetales. Estos se escuchan a partir de las 10 a 12 semanas ya con un Doppler, con un PINAR a partir de las 15 semanas aproximadamente. ¿Y cuál es la frecuencia normal que vamos a verificar en nuestro producto? Bueno, debe de tener una frecuencia entre 120 y 160 latidos por minuto. Por abajo de 120 se dice que, bueno, ya nuestro bebé tiene una bradicardia fetal, y por arriba de 160 latidos, pues estamos hablando de una taquicardia fetal. Que esto ya nos está poniendo en alerta de que ya tiene un probable problema nuestro bebé, una hipoxia fetal probablemente. Los movimientos fetales se van a percibir a partir de las 18 a las 20 semanas. Las pacientes multigestas, por lo regular, nos perciben movimientos fetales a partir de las 16, 17 semanas, y es más tardado, no es que sea más tardado, sino que la primigesta lo percibe ya más o menos a las 20 semanas. El tamaño uterino, bueno, ¿cómo vamos a ver nuestro tamaño uterino? Pues eso vamos a utilizar una cinta métrica para medir nuestro diámetro, nuestro tamaño uterino, que va de la sínfisis del pubis a nivel del útero. Bueno, como ya les dije, pues más o menos la medida pues nos va a dar más o menos las semanas de gestación que tiene nuestra paciente. La estimación clínica del peso fetal, pues lo vamos a ver, existe una reglita de Johnson, que bueno, más o menos nos ayuda para estimar el peso fetal, y si no, pues a través de un ultrasonido. Esto es importante, ¿por qué? Porque también en base al peso fetal, pues podemos determinar si es un bebé con retardo en el crecimiento o es un producto macrosómico, y que pues obviamente si nos estamos hablando de un producto macrosómico, pues ya estamos pensando en pues una resolución del embarazo por vía cesárea. La estimación clínica del volumen de líquido amniótico pues se realiza también mediante un ultrasonido, y bueno, aquí que vamos ¿qué es la importancia de esto? Pues si el bebé tiene un oligohidramnios, pues estamos pensando que el producto probablemente tenga alguna malformación renal, o bien que nos reporten la presencia de polidramnios, pues estaremos pensando que probablemente el producto tenga algún tipo de malformación, sobre todo de tubo digestivo. Ahora vamos con el diagnóstico de la condición materna. ¿Cómo vamos a investigar esta situación? Pues mediante una historia clínica completa. Iniciamos por los antecedentes heredofamiliares. ¿Qué nos interesa de estos antecedentes? Pues obviamente que nuestra paciente tenga familiares diabéticos, hipertensos, que exista familiares, no sé, que con el antecedente de que hayan tenido un familiar con parálisis cerebral, con malformaciones congénitas, con lupus eritematoso. Entonces vamos a investigar sobre todos estos antecedentes para que nos vaya guiando hacia nuestros factores de riesgo. Otro antecedente que se debe de investigar son los personales patológicos. ¿Qué nos interesa de esto? Pues bueno, que nuestra paciente tenga algún antecedente de ingesta de sustancias tóxicas, que sea alcohólica o que alguna etapa de su vida lo haya sido, pero sobre todo que ahorita en este embarazo pues no tenga esas toxicomanías como es la adicción al alcohol y al tabaco y a alguna otra droga.
También nos interesa el medio ambiente en que se desenvuelve nuestra paciente. Es importante preguntar sobre si trabaja, no trabaja, porque existen trabajos que son muy pesados y que ponen en riesgo la salud de nuestra paciente. Por ejemplo, trabajos en los que se está en contacto con sustancias tóxicas, por ejemplo, pesticidas, o que condicionan mucho esfuerzo, que estén mucho tiempo paradas o en lugares en que exista mucho ruido. En los antecedentes personales no patológicos, bueno, pues vamos a preguntar situaciones. Está mal, ¿verdad? En los no patológicos, sí, perdón. En los no patológicos vamos a preguntar todo eso de nuestra paciente, si tiene alguna toxicomanía, su situación socioeconómica, cultural, laboral. Y en los antecedentes personales patológicos vamos a preguntar si existe alguna enfermedad preexistente antes del embarazo, como es, si es, tiene crisis convulsivas, si tiene alguna enfermedad cardíaca, si tiene alguna enfermedad renal, o si es hipotiroidea, hipertiroidea, si toma algún medicamento que podría ser tóxico para el embarazo. En el padecimiento actual, bueno, pues es, obviamente vamos a preguntar a la paciente si tiene alguna molestia en el momento de nuestra consulta. Vamos a preguntar intencionadamente por presencia de infecciones de vías urinarias, ya que a veces cursa en forma asintomática, infecciones a nivel vaginal, porque ese tipo de infecciones a veces nos causan amenazas de partos prematuros. En los antecedentes ginecobstétricos, esto sí es bien importante, vamos a preguntar, pues obviamente, antecedentes de fecha de última regla, como en qué edad inició, sus ciclos menstruales, si son regulares e irregulares, su fecha de última regla, si existen partos previos o embarazos previos, pues es importante saber cuál fue la conclusión de ese embarazo, si fue por parto, fue por cesárea, si hubo alguna complicación, si hubo antecedentes de malformaciones congénitas en sus embarazos previos. Entonces, aquí sí vamos a hacer, pero si bien metódicos en los antecedentes ginecobstétricos. En cuanto a la exploración física, pues obviamente toda paciente que llega con nosotros debe de tener registrados sus signos vitales, que incluyen presión arterial, índice de masa corporal, peso, talla. Y bueno, eso es lo que es en la primera consulta y en las subsecuentes. En las pruebas adicionales con pacientes de riesgo, ¿qué es lo que vamos a solicitar? Bueno, primero vamos con las de no riesgo. ¿Qué es lo que se solicita en cuanto a exámenes de laboratorio y gabinete? Pues lo mínimo que debe de tener nuestra paciente embarazada es hemoglobina, hematocrito, grupo sanguíneo y RH. ¿Por qué grupo sanguíneo y RH? Bueno, porque hay pacientes que tienen incompatibilidad con el RH y bueno, ya ahí nos estamos ya diagnosticando una paciente de alto riesgo. Entonces, mínimo debe tener su grupo sanguíneo, RH, su hemoglobina, para determinar que no sean tengan un problema de anemia. Su química sanguínea, que debe de, obviamente, tener su glicemia para diagnosticar una diabetes gestacional. Su BDRL, obviamente, eso se debe de pedir en la primera consulta. Prueba de VIH, un ego, un urocultivo y un ultrasonido obstétrico. El ultrasonido obstétrico, como ya lo dije, pues de preferencia debe de ser en el primer trimestre del embarazo, para de ahí partir y tener más detallada la fecha probable de parto. En una paciente con embarazo de alto riesgo, las pruebas adicionales ideales que se le debe de solicitar, pues es la determinación de la fetoproteína alfa para identificar defectos del tubo neural, defectos de la pared abdominal, atresia esofágica y duodenal y anomalías de vías urinarias. Sobre todo en este grupo, pues son pacientes que nos dicen si ya tuvieron antecedentes de productos con malformaciones congénitas mayores.
El marcador múltiple o triple, bueno, pues en pacientes que tengan un antecedente de algún familiar con síndrome de Down o que su embarazo haya tenido esta situación. Prueba para clamidia, pues también es lo ideal para investigar si hay presencia de este microorganismo, porque nos puede dar factores de riesgo para un parto prematuro o una ruptura prematura de membranas, cultivo para gonorrea y antígeno para hepatitis B. Ese sería lo ideal, pedirle a nuestros pacientes con pruebas adicionales con pacientes de riesgo. Ahora bien, ¿con qué periodicidad vamos a ver a nuestros pacientes? Pues bueno, esto sí está bien marcado. La OMS dice que en pacientes sin factores de riesgo se va a ver a nuestra paciente cada 4 semanas en las primeras 32 semanas, cada 2 semanas hasta las 36, que sería de la 32 a la 36, y después de las 36 semanas hasta el término. Esto es en cuanto a nuestras pacientes de bajo riesgo. En pacientes que nosotros vamos a detectar que tienen un factor de riesgo elevado, pues bueno, estas serán, las visitas van a ser tantas como la patología lo requiera, hasta que nosotros logremos un control adecuado de nuestra paciente con comorbilidades. Bueno, ¿qué es lo que les decía que se va a hacer? Pues se va a medir los signos vitales, TA, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, la talla, el índice de masa corporal. Esto nos va a permitir que nuestra paciente no suba en exceso, tener un adecuado control del peso, una exploración vaginal, sobre todo esto en pacientes ya que tienen algún problema de sangrado o infecciones para ver las características de ese flujo vaginal, o bien pacientes que nos dicen que tienen sangrado, pues se va a hacer la exploración vaginal, o en pacientes que ya están en las 38 semanas a las 40 para ver características de la pelvis, para ver si no existe alguna contraindicación en el parto. Por ejemplo, nos hemos encontrado pacientes que presentan condilomas, entonces pues sería una contraindicación, no absoluta, pero relativa de un parto. La revisión con espejo vaginal solamente se va a hacer en aquellas pacientes que tengan problemas de sangrado y que se esté sospechando de una inserción placentaria baja, o que tengan algún otro, también para ver características de los flujos vaginales. Solamente así vamos a tener la revisión con espejo vaginal, ya que de verdad es muy molesto para nuestra paciente. Y bueno, nuestro peso, para también llevar un control estricto del peso de nuestra paciente, si está subiendo mucho o no. ¿Cuánto es lo normal que debe de subir nuestra paciente en el embarazo? La OMS nos dice que de 10 a 12 kilos, otras instituciones dicen que hasta los 16 kilos todavía es aceptable. Bueno, en cuanto a la educación materna, ¿qué vamos a decirle a nuestra paciente? Pues de cajón debe de aprenderse los signos y síntomas de alarma. ¿Cuáles son? Pues bueno, ya todo el mundo lo sabemos, que ese es dolor abdominal o pélvico, que presente cefalea intensa o visión borrosa, que se le hinchen sus piernas, manos o incluso todo su cuerpo, que tuvieran una hemorragia vaginal, salida de líquido por la vagina o sangrado, ya sea líquido o sangre, que los movimientos del bebé disminuyan, que el vómito sea persistente. Es normal en nuestras pacientes embarazadas que presenten vómito hasta las 20 semanas de gestación y que incluso a veces cursan con hiperemesis gravídica. Bueno, eso ya es una indicación de hospitalización, pero eso se da en el primer trimestre. Ya después de las 20 semanas, si persiste el vómito, bueno, pues igual ya nos está reflejando algún otro problema que tenemos la obligación de investigar. Y bueno, que nuestra paciente tenga fiebre. ¿Qué le vamos a dar a nuestra paciente? Bueno, pues el ácido fólico es de cajón. Ese se recomienda que se le administre a la paciente incluso antes del embarazo. Lo ideal sería que fuera 3 meses antes.
Pero bueno, si no, en la primera consulta captarla, inmediatamente darle su complemento de ácido fólico. Y a la población general la dosis es de 0.0 miligramos por día. Y aquí nuestras pacientes que tuvieron algún antecedente de alguna malformación, entonces se les indica 4 miligramos por día. Esto es para disminuir las alteraciones de malformaciones congénitas. El hierro, bueno, pues el hierro se recomienda porque su requerimiento, bueno, es un mineral que no se puede sustituir mucho por medio de la dieta, ya que el hierro se encuentra en las carnes magras, en pescados, pollo, y si estamos hablando que nuestra paciente a veces tiene una pobreza extrema o está muy alejada de la comunidad, pues lo ideal es que le demos hierro para que nuestra paciente no caiga en una anemia. Y bueno, nos dicen que el requerimiento aproximado en el embarazo es de 1000 gramos en el embarazo y se debe de dar el suplemento al inicio del segundo trimestre. ¿Por qué? Porque a veces el hierro es poco tolerado en nuestras pacientes y causan problemas intestinales. Entonces, a veces muchas pacientes lo dejan. Y bueno, si a eso le agregamos que en el primer trimestre ya hablamos de que padecen de muchos vómitos, muchas náuseas, pues lo ideal es darlo al inicio del segundo trimestre. Pero si se puede antes, pues qué mejor, si es bien tolerado. El calcio es otro de los elementos que se debe de dar en el embarazo, además de que es profiláctico para la preeclampsia, pues también es necesario para la formación de los huesos a nivel del feto. Y su requerimiento diario es de 1.5 a 2 gramos de calcio y tal vez por vía oral. Bueno, y también vamos a ver que hay contraindicaciones absolutas en el embarazo. ¿En qué pacientes? En pacientes que tengan un cáncer cervicuterino, pacientes que padezcan o que hayan tenido un cáncer mamario, en cardiopatías graves, sobre todo en coartaciones aórticas, en cirugías de corazón abierto, que no los requiere, que sea muy difícil y que la lleven a una morbimortalidad muy alta, en pacientes con hipertensión pulmonar y en pacientes psicosis, que sufran de esquizofrenia extrema, porque pues son pacientes que son tratadas con medicamentos que a veces son teratógenos para nuestros productos y que obviamente deben de estar tratadas a nivel de un hospital psiquiátrico. Entonces, estas patologías son una contraindicación absoluta en nuestros pacientes. Y obviamente, en caso de que sea algún embarazo, ya terminamos y bueno, quiero concluir esta plática que toda mujer tiene derecho fundamental a un embarazo y sobre todo un parto seguro y a una maternidad saludable. No sé si tengan alguna pregunta o alguna otra aclaración. ¿Dónde sacó? Gracias, doctora. Buenos días a todos, como siempre un gusto saludarlos a través de esta plataforma virtual. Soy el doctor Bolaños, ginecólogo y jefe del servicio de aquí del Hospital General de Actopan. Pues para comentarles que la importancia del control prenatal con enfoque de riesgo. Muchas gracias a la doctora Tere Avilés por su presentación. Esto va encaminado más que nada al primer nivel de atención. Generalmente las pacientitas aquí en el hospital nos llegan ya después del segundo trimestre, ¿sí? Entonces, en cuanto a la pirámide del control prenatal, cabe señalar la importancia en el primer trimestre. Lo ideal es que la paciente llegue al embarazo en las mejores condiciones. Entonces, hay que educar a nuestra población en cuanto a las consultas preconcepcionales, ¿sí? Un embarazo, pues, debe de ser planeado, planificado, para que este embarazo, pues, sea lo más saludable posible. Entonces, sí, la consulta preconcepcional es de suma importancia, donde vamos a identificar algunas comorbilidades, enfermedades que se deben de tratar
para que ya cuando planifiquen y deseen el embarazo sean las mejores condiciones posibles. Ese es un punto. El otro, una vez ya conociéndose la paciente, cabe señalar la importancia de realizar el ultrasonido de la semana 11 a 14, donde vamos a identificar algunas aneuploidías, y esto más que nada es encaminado a identificar oportunamente alguna malformación congénita, como decía la doctora Tere, también como predictor de preeclampsia y predictor de parto pretérmino. Ese es en la semana 11-14. Si detectamos alguna malformación, por ejemplo, síndrome de Down, pues notificarle a la paciente y al familiar si desean continuar el embarazo o se interrumpe el embarazo, ¿sí? Entonces tenemos esa opción de solicitarles a la paciente el ultrasonido de la semana 11-14, donde vamos a valorar la translucencia nucal, la presencia de hueso nasal, ¿sí?, como predictores de aneuploidías, y también marcadores séricos como el PAPA, y la gonadotrofina coriónica fracción beta, ¿sí? Si a esta edad gestacional pues detectamos que el embarazo es saludable, que no identificamos ningún factor de riesgo, posteriormente hay que solicitar el ultrasonido estructural de la semana 22 a 24, ¿sí? Entonces, darle esa importancia de estos ultrasonidos en estas edades gestacionales para identificar algún factor de riesgo, comorbilidad, ¿sí? Y así posteriormente, pues ya identificando que nuestro embarazo es de bajo riesgo, pues ya podemos canalizarlos ya al segundo nivel. Pero si desde un inicio identificamos estas comorbilidades, factores de riesgo desde el primer trimestre, pues desde esa edad gestacional enviarlas al segundo nivel de atención, y a su vez si se requiere al tercer nivel, pues también. Esa era mi aportación en cuanto a la importancia de este control prenatal, que ahora ya pues la pirámide ya se invirtió, o sea, ya no hay que enfocarnos tanto en el tercer trimestre, sino que desde el primer trimestre para identificar aneuploidías y hacer tamizaje de parto pretérmino y preeclampsia, para así darles un tratamiento más dirigido que sea preventivo, no tanto ya cuando tenga la patología, sino hay que hacer prevención. Entonces, si tengan alguna pregunta, algún comentario que agregar, muchas gracias. Pero nada más recordar que con el ultrasonido de 14, por el índice de actividad de las todo va a predecir que es una paciente con preeclampsia, la gravedad del descontrol ha sido calificado como predictor para ¿A partir de qué edad gestacional darías la cita? Pues se puede tomar el ultrasonido del 14 y a partir de este ultrasonido no hay realmente una relación con la así. Por ejemplo, el tratamiento de unos tiene una disposición de inclusive yo creo que vamos de la reproducción no inicia desde la preconcepción, ¿no? Inclusive en el primer trimestre se lo dan. Lo que nos recomienda la guía es que se a partir de las 12 semanas de gestación. Algo que nos quisiera aportar, doctor, en cuanto a ultrasonido, doctor Carreta. La importancia que la paciente tenemos por todo esto, sumado a los otros marcadores, pudiera darnos mayor visibilidad 2 semanas antes de que se dé la presión arterial. Tengamos una administración clínica, serena, con mucho apoyo. Es muy importante tomarles conocer las arterias que tienen la constitución, la de la semana 11-13,
en el punto de vista de la. Eso nos va a ayudar a poder prescribir lo que es la aspirina, ya en estadios más avanzados o con riesgo, ya están utilizando la robastatina. Entonces, creo yo que sí, el uso de Doppler es muy importante en el paciente, ya con eso. Ok. Inclusive si nosotros encontramos que por Doppler ya se encuentra el notch, como decía el doctor, protodiastólico, pues estamos obligados a solicitarle los marcadores angiogénicos también, que es un estudio de la sangre materna para identificar como predictor de preeclampsia. Si los marcadores angiogénicos salen positivos, aunado al notch protodiastólico, pues es altamente sugestivo de preeclampsia, ¿no? Que la paciente nos vaya a desarrollar preeclampsia en las siguientes 2 o 3 semanas. Entonces, sí adelantarnos en cuanto, pues, si ya es un embarazo, ya que están entrando al tercer trimestre, ya tiene, digamos, unas 28, 30, 32 semanas, pues adelantarnos en el monitoreo de macrosis pulmonar, la vigilancia estricta y la interrupción oportuna del embarazo. La pregunta es cuándo se debería suspender la actividad. Hay que recordar que se debe ser muy próximo a términos a cuando hay que hacer un problema, porque la pena se espera de la ley de reducción de la tarjeta de la presentación de la ley de 7 días. Una tan poco gramada, Más o menos a las 36 semanas. Bueno, parece que ya no hay más preguntas. Solo comentarles a nuestros compañeros de jurisdicción sanitaria que sí, pues evidentemente tuvimos algunos problemas técnicos. Se les compartirán las presentaciones a través del área de enseñanza de jurisdicción sanitaria Topan, y en la medida de lo posible editaremos el video de la sesión y se les compartirá a través del canal que tenemos en YouTube de lo que es el área de enseñanza. De esta manera, si alguno de ustedes quisiera revisarlo posteriormente, pues sería lo ideal, sobre todo por los problemas técnicos que tuvimos en esta ocasión. Bueno, pues sin más que agregar, damos las gracias a la doctora Tere Avilés por su presentación. Excelente presentación, doctora. Muchas gracias. Y bueno, pues despedimos a todos los que se unieron para esta sesión de capacitación. Muchas gracias. Que tengan buen día.